tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar el tema sobre el moderado crecimiento del Producto Interno Bruto del país y el acelerado crecimiento de la inflación que en el periodo reciente, que sin duda pues son de las preocupaciones del gobierno federal, del sector productivo de México. Vamos a iniciar señalando que nos indica el reporte reciente que acaba de dar a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Durante el primer semestre del presente año, el Producto Interno Bruto experimentó un crecimiento en términos anuales de 1.9%. Y diríamos alineado a las cifras oportunas que dio a conocer el 29 de julio el INEGI. Es decir, no tuvimos ninguna sorpresa en cuanto a la tasa de crecimiento anual al primer semestre del presente año. Este crecimiento estuvo apoyado por el repunte de las actividades industriales de 3.2%, las relacionadas al campo de 1.6% y un reducido crecimiento de las actividades de los servicios de apenas 1%. Podríamos decir, en consecuencia, que el crecimiento del país fue muy heterogéneo, básicamente sustentado en las actividades secundarias. Justamente cuando vemos la narrativa del informe del Producto Interno Bruto, pues observamos que justamente las actividades industriales manufactureras tuvieron un aumento muy acelerado de 4.9% en términos anualizados. Consecuencia en buena medida de el acelerado comportamiento de las exportaciones en este periodo. Las exportaciones, recordarán los amigos de Ecoeconómico, tuvieron un crecimiento anualizado de 18.5% al primer semestre del presente año. Podríamos también señalar, con la evidencia disponible al primer semestre y con las nuevas expectativas, como también lo señalamos en este espacio de Ecoeconómico, se descarta una posible recesión que se pronosticaba, por cierto, desde inicio del presente año. Pero también hay que indicarlo, el crecimiento económico que está observando la economía mexicana, pues es moderado, modesto, sobre esta línea que hemos apuntado en Ecoeconómico de 2%. El otro tema importante, relevante diría yo, una gran preocupación y ocupación del gobierno federal, de la Autoridad Monetaria Nacional, el Banco de México, el sector productivo nacional, es que la escalada de precios, de aumento de precios y de carestía de los productos básicos, pues sigue siendo, va en ascenso, no tiene, digamos, un tope en cuanto a la aceleración de aumento de los precios fundamentales, y sin duda, cuando revisamos en específico la tasa, pues repito, es una preocupación importante para la parte productiva y para la parte del bienestar económico-social. La inflación tuvo un incremento anualizado de 8.62% en la primera quincena del mes de agosto del año que corre, con una tendencia además de aceleración desde inicio del presente año. Recordarán, en enero la inflación fue en enero del presente año de 7.07%. En julio ya aumentó a 8.15% y llega en el periodo reciente a 8.62%, como decíamos, en la primera quincena del mes de agosto. También hay que decir, este 8.62 es la cifra más alta que se ha tenido en el país
desde diciembre del año 2000. Por lo tanto, estamos hablando de una tasa histórica en cuanto a aumento de precios de bienes y servicios en México. En este sentido, las preocupaciones desde el punto de vista económico son muy puntuales. Más ciudades de México se están contagiando de altos precios y los alimentos que conforman la canasta de consumo mínimo están acelerados, se están aumentando de manera significativa, teniendo mermas muy importante en la capacidad adquisitiva de los salarios bajos, de los salarios escasos, digamos, en el país. Cuando vemos las ciudades que han tenido mayores incrementos en la inflación, tenemos, digamos, 6 referentes importantes. Tehuantepec, Oaxaca, tuvo un aumento de precios anualizado a la primera quincena de agosto de 11.68%. Tijuana, Baja California, de 10.52%. Ciudad Juárez, Chihuahua, de 10.45%. Ciudad Jiménez, Chihuahua, 10.43%. Torreón, Coahuila, 10.42%. Y Campeche, capital, 10.08%. Buena parte, si nos damos cuenta de estas 6 ciudades, las ciudades del norte son las que están encabezando el aumento de precios, y 2 ciudades que están vinculadas al sureste del país, que es Tehuantepec, Oaxaca, y Campeche, capital. Es decir, también hay influencia en términos relativos del aumento de precios del país. Pero además hay que agregar 21 ciudades de las 55 que encuesta el INEGI tuvieron reportes de incremento de precios entre 9 y 10% por arriba del promedio nacional de 8.62. Y repito, esto debe ser una preocupación porque la carestía de bienes y servicios está permeando la base productiva, la base territorial en México, y eso no es fácil eliminar o estabilizar en niveles bajos con política monetaria. Por ejemplo, frutas y verduras tuvieron un aumento de 14.27% y los productos pecuarios de 14.69%. Podríamos establecer que los productos agropecuarios tuvieron un aumento de precios por encima del 14%, ¿no? Rebasando la tasa promedio nacional de 8.62%. Y el otro aspecto que tenemos que ver, hay lecturas fundamentales que no podemos perder de vista. Primero, la inflación no ha llegado a su pico más alto, y esto puede suceder en el mes de septiembre, y esperamos, esa es la expectativa, es que la tasa de inflación cierre hacia el mes de septiembre sobre la línea o pauta del 9%. ¿Sí? Es un crecimiento inédito, por lo menos en las últimas 2 décadas. Y otro aspecto que yo creo es necesario precisar: si bien la inflación que se ha registrado en el país tiene un componente de carácter externo, producto del aumento de precios, del aumento de las materias primas, de los combustibles y de los alimentos a escala mundial, también es cierto que la economía interna está procesando y asimilando precios altos localmente, producto o consecuencia de los aumentos en los costos de producción y a las expectativas inerciales de los agentes económicos. Y eso es muy importante tener presente. El contagio está permeando, si bien de manera generalizada, las economías locales están procesando precios altos, y eso tiene efectos muy negativos para los espacios en el orden local. En el plano territorial, y esto es muy importante, esta inflación que hemos registrado y que hemos evaluado a nivel de las ciudades, en efecto es una evidencia de que en efecto están sucediendo aspectos
que permean hacia la base productiva y a la parte económica de ciudades. Y el dato es puntual. 49% de las 55 ciudades que encuesta el Banco de México reportan tasas de inflación entre el 9 y el 12%. Y esa es, a mi juicio, los elementos de análisis, de evidencia que debe de preocupar a los estados, al gobierno federal y al Banco de México, porque no va a ser fácil el proceso de estabilización de los precios fundamentales y encauzar el fenómeno inflacionario hacia estadios de menor o de estabilidad económica, social, que impacten menos en la economía mexicana. Y terminamos nuestro comentario del día de hoy con nuestras recomendaciones. Sigamos a Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.